tardes, estamos en la segunda entrega de Diálogo GS. La tarde me acompaña Luis Fernando. Él es contador público y trabaja en la fiscalía. De igual manera, si ahora quise presentar un poquito más. Y antes le quiero hacer entrega de la manilla del grupo, la manilla oficial. Estamos en la campaña desde el 1 de marzo. Le cedo la palabra a Luis Fernando para que se presente un poquito y nos cuente quién es él. Hombre, Johan, gracias por la invitación a este diálogo con debates contables. Luis Fernando García Caicedo, contador público, con estudios de maestría en todo el tema de contabilidad y pues un énfasis muy bonito que es la contabilidad forense. Y pues hombre, me desempeño en este momento como contador forense en la Fiscalía General de la Nación. Es interesante este tema porque hoy en día se está hablando mucho de sistema forense y confunden la parte forense, mejor las prácticas forenses con el fraude. Acá teniendo a Luis Fernando, ya que es un profesional de mucha trayectoria en este tema, trabaja en la fiscalía, antes trabajó también en el DAS, le faltó decir, y nos puede dar unas luces. En su opinión, Luis, ¿qué opina de la diferencia entre forense y fraude? Porque se presta para las confusiones. Pues sí, mira, la literatura, sobre todo la de Donald Creasy, que es precisamente el autor de todo este tema del triángulo del fraude, data más o menos de 1950. Realmente pues son estudios que tienen bastante tiempo. Tiende a confundirse mucho el fraude con los delitos financieros, pero realmente tiene unas diferencias conceptuales muy importantes y que como auditores forenses o como contadores forenses las tenemos que tener en cuenta en este trabajo. Si bien es cierto la normatividad internacional se refiere a fraude como delito, vale la pena aclarar que en algunos países el fraude sí es delito, sí es contemplado como delito. Y esa es una diferencia que en Colombia tenemos que tener. En Colombia el fraude no es delito, no es contemplado como delito. La ley penal colombiana no contempla el tipo penal de fraude. Sin embargo, hay unos tipos de fraude como el fraude mediante cheque, el fraude procesal, pero son conductas, mira, que van atadas al fraude, o sea, es el fraude complementado con otro tipo de conducta, con otro tipo de elemento, que hace totalmente, digamos, marca mucho la diferencia en lo que es el fraude real. Entonces, eso es lo que debemos contemplar a la hora de manejar lo que es fraude y lo que es delito. Ahora, el triángulo del fraude, ¿de qué habla? Hay dos teorías realmente, hay una más nueva, que es el diamante del fraude, que complementa la teoría del triángulo del fraude: poder, racionalización y oportunidad, y a ese triángulo le suma una cuarta arista, que es la capacidad. ¿Sí? Entonces, ese tema es bien complejo a la hora de tú poder hacer un análisis forense de esas conductas. ¿Cómo nos podemos imaginar haciéndole un análisis forense, por ejemplo, a la racionalización, sabiendo que la racionalización depende del ser humano? Es precisamente esa condición de racional del ser humano lo que nos lleva a cometer el fraude. ¿Cómo tú le puedes hacer una auditoría forense al poder? No, o sea, el poder es algo inmaterial, algo que tú no puedes coger, ¿sí? A la oportunidad es el tema de controles, es el tema del papayazo, como le llamamos nosotros los colombianos, ¿sí? Y la capacidad precisamente obedece a esa capacidad intelectual, a esos estudios, a todo el tema de preparación, y no también de preparación. Tú no, para cometer un delito, un fraude o una conducta fraudulenta, me gusta más referirme a conductas fraudulentas, sí, más que a fraude en sí. Para cometer una conducta fraudulenta, pues tú ahí sí necesitarías, digamos, esas cuatro aristas de las que ha hablado Donald Creasy, y a lo que se ha referido sobre todo con el diamante del fraude, Hermanson Scobol. Sabemos que Colombia es un país que está muy amarrado a la parte legal, empezando por ahí. Si nosotros vamos a empezar a hablar de teorías forenses, necesariamente tenemos que estar amarrados a la parte legal y a la parte jurídica que tenemos en el país, ¿cierto? Claro que sí. Es que he visto muchos comentarios que hablan que están hablando de un fraude y piensan que eso es investigación forense. En este momento en el país, o mejor dicho, en el país, nosotros no podemos hablar de la parte de fraude si no se cometió un delito. Y muchos fraudes no son ni siquiera delitos porque no están contemplados en el Código Penal.
eso cómo podemos hacerle mayor claridad que la gente entienda eso, que siempre no siempre el fraude Es un delito. es un claro. delito. La conducta fraudulenta, mientras no esté tipificada como delito, no puede ser delito. Eso debe quedar totalmente claro. Las conductas, tú puedes tener 1000 conductas. Es más, por ejemplo, la superintendencia financiera, hablemos de la superintendencia financiera y su capacidad de vigilancia, inspección y control. Ellos manejan unas conductas y para ellos quizás son disciplinables, pero no necesariamente pueden transgredir a la parte penal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la superintendencia de sociedades, la misma Junta Central de Contadores, hay conductas que la Junta Central pues no, mira lo ambiguo que es, hay conductas que la Junta Central califica dentro de la parte disciplinable como conductas graves, gravísimas, y asimismo pues impone la sanción. A veces no ve méritos para compulsar copias a la parte penal, sobre todo cuando hay temas de estados financieros que no obedecen a la realidad económica, son firmados, dictaminados con unas cifras o con un tema muy racional de lo que tiene que ver con la realidad económica de la empresa, y a veces no compulsan las copias de la fiscalía. Pero mira cómo es manejado el tema, digamos, de las conductas fraudulentas. Las conductas obedecen más al ser, digamos, a la persona como tal. El fraude nace de la persona. Las conductas penales son las que están tipificadas en el Código Penal. Y esa diferencia debe estar muy marcada a la hora de un análisis forense. Se tocó un tema muy importante, que es el tema del manejo que tiene la Junta Central de Contadores. Yo como contador público doy fe pública y certifico los estados financieros y traigo a la luz los hechos financieros que están ocurriendo. Si dentro de mi actuar profesional yo llego a firmar unos estados fraudulentos, dentro del Código Penal hay un delito implícito. Debería estar como articulado la Junta Central con la parte judicial. Claro que sí. Claro que sí. La ley 222 de 1995 habla, allá en el artículo 43, si mal no recuerdo, habla de la falsedad en los estados financieros. Si bien es cierto la falsedad en estados financieros, ¿quiénes son los únicos que pueden cometer ese delito? Los contadores públicos, que son los que tienen capacidad de certificar y dictaminar estos estados precisamente. Los abogados hablan de tipos penales en blanco. Digamos, es una norma que te tiene que remitir directamente a otra norma. En este caso estamos hablando de un tipo penal que se llama falsedad en documento privado. Ese es el delito contable. Las personas hablan de delitos contables. Yo a veces me pregunto, bueno, pero ¿cuáles son los delitos contables? Los delitos contables obedecen a la fe pública, ¿sí? Y es esa capacidad que el contador tiene de certificar y de dar por cierto y por auténtico. Es que la palabra clave aquí es la autenticidad. El contador público autentica con su firma un documento. Entonces, la falta de razonabilidad en esas cifras, esa falta de seriedad o esa falta de verdad en los estados financieros puede llevar a un contador público a ser judicializado por el delito de falsedad en documento privado. Y es una falsedad material. O que estamos hablando es de la falsedad en el documento como tal. Sí, entonces eso también toca tenerlo claro. Entonces la Junta Central sé que tiene muchas denuncias por estos casos y pues hombre, esperamos que articular el trabajo con ellos pues precisamente para poder mirar más objetivamente por qué se están falsificando, por decirlo así, esos estados financieros. También quisiera como nos contar un poco más de su experiencia dentro de la Fiscalía, ya que por no decir el 90% de los contadores está dedicado siempre a lo mismo, a la tenedoría de libros, a la parte impositiva. Este es un campo de acción nuevo que está. ¿Por qué nosotros los contadores no lo hemos aprovechado? Digamos que el tema forense tiene muchos tabús. Y uno de los principales tabús es precisamente que el término forense se asocia a la parte legal, se asocia a la parte de derecho. El término forense se asocia a los muertos, el término forense se asocia al derecho, a la medicina, pero realmente el término o ese calificativo que te da ser contador o auditor forense, lo que te da es una potestad, lo que te da es una visión más amplia de unos hechos que son materia de investigación. En el tema de la experiencia como tal en la auditoría forense o en la contaduría forense,
pues he tenido un poco de experiencia, son casi 13 años ya trabajando este tema. No sé si a los contadores les da miedo, les da pereza, no por desconocimiento. Sí, entonces pueden haber muchas, digamos, en muchas circunstancias que pueden llevar a este tema, al manejo de esta disciplina o este trabajo como tal. Es un trabajo interesante realmente, es un trabajo que no se parece a nada, le digo yo, es un trabajo que tú como contador público no estás detrás de un escritorio haciendo tenebría, llevando libros, no, aquí es trabajo libre, tú tienes la potestad de moverte, hacer tus diligencias judiciales, de ir a audiencias, de hacer allanamientos, de hacer capturas, de hacer una cantidad de actuaciones que la misma ley, la misma Constitución y el mismo Código Penal y de procedimiento penal te faculta para hacerlo. Entonces esto es un trabajo que no se parece a nada, definitivamente. Cuando yo empecé con este tema forense, yo también tenía como ese sesgo un poquito, pues a que era algo del otro mundo. Pues no lo he hecho, pero lo he hecho, pues es compañero mío de la maestría y cuando lo conocí y he pensado abordar este tema forense, es algo muy interesante y yo quiero empezar a abrirle los ojos a los demás colegas que veamos otros campos de acción. Este es un campo de acción, no es nuevo, pero sí lo tenemos descuidado. Entonces ahorita nosotros la intención es abrirle los espacios a los contadores. Este es un espacio que se está creando específicamente para que se conozca y demás. Entonces, sin antes me gustaría darle las gracias a Luis Fernando por aceptar la invitación y este tema forense a ver si lo trato en varias entregas más con otros personajes para que conozcan los distintos aspectos y puntos de vista de los demás profesionales. Muchas gracias, Luis. No, Johan, muchas gracias a ti, de verdad muchas gracias al Grupo de Debates Contables y enviarles un saludo caluroso, invitarlos a ser forenses, a que la revisoría fiscal se articule con la auditoría forense, que los revisores fiscales se articulen con nuestro trabajo. Somos una llave, los contadores públicos, los administradores, los economistas. Debemos hacer equipo realmente y con las instituciones, por supuesto, que nos ayudan a este fin y a combatir los delitos financieros, económicos, contables, macroeconómicos y todo este tema de la delincuencia. Muchas Muchas gracias.